Dios está aquí con nosotros en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia, porque tú nos quieres bendecir hoy, como todos los días, Señor. Tú no amaneciste de un ánimo diferente, tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, Señor, y serás siempre el mismo por todos los siglos, Señor. Tú no cambias, Señor. Tú eres un Dios que se complace en bendecirnos grandemente, Señor. Señor, que esa bendición llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes. Señor, quita todo lo que no es tuyo, toda preocupación, toda ansiedad. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Platiqué con una persona hace ya algún tiempo. Esta persona juntó a su familia y comenzó a hacer recuento de todas las cosas que habían ocurrido en su vida pasada. El gran pecado de este señor era el alcoholismo. Cuando este señor, con lágrimas en los ojos, comenzó a recordar todo lo que vivió en la cuestión del alcoholismo, recordó los golpes a su esposa, recordó la vida infame que le dio a sus hijos y la amargura tan terrible en la cual esta familia prácticamente fue destruida. El hombre pidió perdón a su esposa, pidió perdón a sus hijos, a cada uno, y todos hicieron una remembranza de todas las tragedias que vivieron mientras este hombre, en sus exaltos, en sus iras, en sus actitudes prepotentes, soberbias de un hombre alcohólico, muchas veces golpeó hasta el cansancio a su familia. Y la familia respondió también con lágrimas, recordando la vida miserable que su padre les había dado. Estas cosas las podemos oír en este tiempo. Muchas veces usted mismo puede recordar alguna historia de este tipo en su familia o en su propia vida, porque sabe usted, las personas que no tienen a Dios de verdad viven una vida totalmente infeliz, amargada y en una condición muy triste. Quiero ponerle otro ejemplo que también fue verídico y muy triste. Cada vez que yo lo recuerdo a mí me conmueve hasta las entrañas. De un hombre que amaba muchísimo los bienes materiales, su automóvil lujoso, hermoso, y que se pasaba la vida tallando y tallando ese pedazo de metal. Y en una ocasión su niño pequeño, de quizás 4 o 5 años, tomó una ficha o un instrumento metálico y comenzó a rayar el carro. En derredor el niño estaba jugando. Cuando el hombre observó a su hijo y su ídolo, su carro rayado, montó en ira, tomó un palo y comenzó a golpear las manos de su hijo hasta el cansancio, hasta desahogar toda la crueldad y la ira que había en su corazón. El niño no pudo mover más las manos, se le llevó al hospital, le tuvieron que amputar ambas manos. Cuando el niño, después de la recuperación, observó ya solamente sus extremidades, sin sus manos, le dijo a su padre: papá, me voy a portar bien, pero por favor devuélveme mis manos. Estas cosas calan. Este hombre no pudo soportar el dolor, la conciencia, el remordimiento de haber golpeado a su hijo con tanta hazaña, que eso le implicó que le amputaran ambas manos. El hombre terminó suicidándose. Es una tragedia y estas cosas pasan. Cada vez de que una persona se levanta para agredir a otra persona, para descargar su ira, créame, allí no hay bendición de Dios. ¿Cuántas veces hemos oído de niños que son abusados por sus padres a golpes, que son abusados verbalmente, que los padres descargan una ráfaga de ira en contra de ellos para desahogarse por la tensión que traen de su trabajo, por las amarguras que hay en el matrimonio, y casi siempre quien lleva pagando los platos rotos son los hijos? Todas estas cosas las oímos frecuentemente. Si usted toma un periódico, usted se dará cuenta que la violencia prácticamente es el pan de cada día en las familias. Y con todo eso, yo quiero decirle que Dios nos quiere hablar un tema interesante, que significa o que tiene que ver con la corrección física de un hijo. Le puse estos ejemplos grotescos porque es lo que habitualmente estamos escuchando.
Pero al hablarnos Dios de corregir a nuestros hijos físicamente, inmediatamente nosotros conectamos estos acontecimientos y decimos, no, yo no voy a corregir a mi hijo porque yo he escuchado todo el daño que se le hace a un muchacho, yo he escuchado todas las cosas que han ocurrido y yo no lo voy a hacer. El que las personas hagan las cosas incorrectamente no quiere decir que Dios esté errado. La Escritura nos dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios tiene razón, Dios es bueno, el hombre es malo. Dios tiene un propósito santo al decir que corrijamos a nuestros hijos físicamente. El hombre lo hace por descargar su coraje. No tiene que ver una cosa con la otra. Mi propósito al hablarle de la corrección de nuestros hijos para nada tiene que ver con cuestiones de abusos. Para nada tiene que ver con cuestiones de descargar iras. Para nada tiene que ver con un asunto de desquite o de amargura, sino tiene que ver más bien con una expresión de amor y de fe a Dios y de amor a nuestros hijos, porque Dios quiere que nuestros niños crezcan sanos en la fe, sanos en cuanto a sus corazones, que sean niños felices y que sean niños obedientes. Y Dios quiere bendecirnos grandemente. Pero yo quiero pedirle un favor. Cuando hablamos de corrección física, no se acuerde del padre abusador. Cuando yo le hablo de corrección física, no recuerde usted la gente violenta que está continuamente descargando su ira sobre un hijo. No, por favor, no conecte mujeres amargadas y neuróticas gritando y aventando cosas. No tiene nada que ver. Es una expresión de amor. Vamos a leer la Escritura, por favor. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, 15. Proverbios 29, 15 nos dice, la vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vamos a tomar esta frase primera. La vara y la corrección dan sabiduría. En el contexto de Dios, ¿qué era una vara? Una vara era pues un pedazo de madera flexible que se utilizaba en Israel para corregir a los niños. Y tenía un propósito, que era un propósito correctivo. Al aplicarlo correctamente dice que da sabiduría. Y la antítesis o lo contrario es, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En este solo versículo están tanto la bendición y la maldición de aplicar el principio de Dios o dejarlo a un lado y decir yo no lo voy a hacer. Si usted lo aplica con la sabiduría de Dios, aquí nos dice que va usted a corregir a su hijo y le va a dar sabiduría. Pero si usted dice yo no lo voy a hacer, algún día su hijo, su hija de 15, de 14, de 17 años le avergonzará. Este es un principio y nadie de nosotros lo podrá quitar. Ahora, cuando la Escritura habla de sabiduría, se está refiriendo al conocimiento de Dios. Pues la sabiduría es el conocimiento del Dios Altísimo. Entonces, cuando un niño es corregido correctamente, usted está trayendo la sabiduría que Dios quiere que traigamos. ¿Por qué? Bueno, primeramente, porque al estar corrigiendo continuamente a nuestros hijos, estamos encauzándolos por el camino correcto. Y esto lo podemos ver en cualquier cosa. Cada vez que usted ve a una persona que realiza su trabajo profesional mediocremente, vamos a poner un albañil, pero podemos poner cualquier profesión. Imagínese un albañil que de repente usted le pide que haga una pared y esa pared la hace toda chueca. Usted cuando observa el trabajo de este albañil dice, bueno, es que yo ya gasté en el material, gasté en el sueldo de la persona e hizo las cosas mal. Entonces, usted no volvería a contratar jamás a ese albañil, o sí lo contrataría. Usted no lo contrataría porque para usted es una pérdida. ¿Y sabía usted que cuando una persona es mal hecha en su profesión, tiene que ver mucho con la disciplina y el carácter que aprendió desde pequeño? Cuando un papá toma a su hijo y le enseña a terminar la tarea correctamente, lo mejor posible en cuanto a sus capacidades, usted está reafirmando una cosa, que todo en la vida lo va a hacer así, correctamente. Pero cuando usted tiene esa ausencia de disciplina para con sus hijos, que si el niño quiere emprender alguna actividad artística,
cultural o de cualquier otra cosa, y de repente ya no tiene ganas, entonces el niño dice, bueno, yo ya no voy a estudiar ni guitarra, ni piano, ni nada, y lo voy a soltar y lo voy a dejar. Y el papá, como sabe que eso le implicaría un esfuerzo a él de tener que llevarle, está bien, hijo, no quieres ir, no lo hagas, no te preocupes. Pero está sentando un precedente para su vida de adultez, donde las cosas las va a estar realizando continuamente mal. Ahora, todo eso tiene que ver con algo que se llama formación. Y la formación de un ser humano no es cuando es adulto. La formación de un ser humano es desde pequeño. Entonces, todas esas cosas, cuando no se pone un fundamento correcto en nuestro carácter y disciplina, las vamos arrastrando toda la vida. Y créame que cuando somos adultos, esas cosas siempre nos van a estar perjudicando. Nos llaman a un trabajo, pues no podemos llegar puntuales porque somos personas indisciplinadas, siempre estamos llegando tarde. Tenemos que realizar un trabajo que nos va a implicar mucho esfuerzo, quizás desvelo, quizás nos va a implicar negarnos a muchas cosas. Cuando el cuerpo ya no quiere funcionar por el cansancio, lo más fácil que queremos hacer es, ya me voy a dormir, ya no quiero saber nada, y entregamos las cosas mediocremente. Todo eso, créame, es una mala formación. Y cuando usted como adulto quiere cambiar esas cosas, usted se trata de esforzar y se esfuerza y le vuelve a salir las cosas mal hechas. Usted le vuelven a exigir otro trabajo complicado y usted dice, no, mejor le doy la vuelta a este asunto y me voy a otra cosa más sencilla. Todo eso es una mala formación. Entonces en nuestro país, México, la formación de nuestro carácter desde pequeños ha sido mala, ha sido incorrecta porque generación tras generación no ha habido personas que tengan el fundamento cristiano para estar moldeando el carácter y el corazón de los niños para que en su edad adulta sean personas responsables, personas de bien, personas trabajadoras y esforzadas. Y podemos decir que un niño es como ese cemento. Alguien puso en algún momento el ejemplo del cemento. Cuando el cemento usted le pone la piedra, que es la grava, y le pone el agua, usted puede tomarlo con su mano y es prácticamente como un atole y lo puede mover como usted quiera. Pero deje pasar el tiempo y vuélvalo a mover. Usted ya no puede mover nada. Se hizo una piedra. ¿Cómo lo va a moldear? Cuando el cemento tiene el agua, pues es moldeable. Usted puede poner la figura de un niño, le puede poner un molde, le puede poner una mariposa, le puede hacer figuras, puede hacerlo como usted quiera porque es muy maleable. Pero después de seco, ¿qué puede hacer usted con el cemento? Nada. ¿Por qué? Porque pasó la etapa en la cual usted pudo moldearlo. Exactamente eso es lo que Dios nos dice en cuanto a los niños. Ahorita, si su hijo tiene 1 año, dele gracias a Dios. Si su hijo tiene 2 años, dele muchas gracias a Dios. Si tiene 5 también, si tiene 10, hay una oportunidad preciosa para moldear el carácter de nuestros hijos. Es como ese cemento, usted lo puede moldear como quiera. Y siempre les pongo el ejemplo a las personas que dicen, es que mi hijo es difícil. Mire, no hay niños difíciles. Hay padres que no quieren tomarse la molestia de esforzarse con ellos. Yo siempre digo, ¿cómo le hacen las personas que tienen a los niños en los cruceros de las calles, donde se trepa uno encima del otro y comienzan a hacer malabares? Niños de 4 años, niños de 7 años. ¿Cómo le hacen ellos? Son personas que no tienen la Biblia. Son personas que no tienen un conocimiento psicológico de los niños tampoco, ni fueron a estudiar a ninguna escuela. Sin embargo, ponen a los niños de la calle y los ponen en filita y los ponen a hacer malabares y los ponen a hacer cuanta cosa para pedir dinero, una moneda, o los ponen a limpiar vidrios. Si ellos pueden hacer esas cosas, ¿por qué nosotros como padres no podemos lograr que nuestros hijos hagan lo bueno, lo correcto? Y siempre decimos, bueno, es que ellos les pegan, o ellos hacen cosas totalmente indebidas, los amenazan y cuántas cosas lo hacen. Pero créame que los padres fracasan tanto que a veces ni los golpes, porque están dados con coraje, con odio, con amargura, pueden lograr el cambio en una persona. Y ni los esfuerzos. Y luego la gente va con el amigo o a las terapias psicológicas y tampoco pasa nada, no obtienen un resultado en la familia. ¿Cuál es realmente el problema? El problema es que no nos ceñimos
al consejo de Dios, a la palabra de Cristo. Y Él nos da un consejo. La vara da corrección y trae sabiduría a nuestros hijos. Vamos a leer, por favor, el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 14. Aquí está la escritura, nos dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sabe usted qué es Seol? Seol en el hebreo es infierno. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo, son las dos lenguas originales. Seol es infierno. Entonces, cuando la escritura nos dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Ahora, vamos a razonar un poco. ¿Para quién es el infierno? La escritura nos dice que Dios no diseñó el infierno para los hombres, sino para el diablo y para sus ángeles. Pero también la escritura nos dice que todas aquellas personas que no recibieron el amor de la verdad tendrán una condenación. Y obviamente porque sus obras son malas y no quisieron arrepentirse de sus malas obras. Es decir, tomaron la decisión de hacer lo malo continuamente. Ahora, si ese es el principio para que una persona llegue al infierno, ¿qué nos está diciendo la escritura? Que cuando nosotros castigamos a nuestros niños correctamente, estamos librando sus almas del infierno. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando usted corrige a un niño con amor, cuando le explica por qué, usted le está dando un principio muy importante. Hijo, tú no debes de guiarte por tus pasiones, por tus deseos. Tú tienes que guiarte por principios. Ahora, vamos a pensar un momento, y yo quiero ponerles un ejemplo. Vamos a ser ahora, en este momento, vamos a ser drogadictos, todos vamos a ser drogadictos. Piensen un momento. Y no hay reglas, cada quien haga lo que quiera. Si quiere drogarse, dróguese. Si quiere tener una relación sexual, hágala. ¿Cuál es el problema? Si usted quiere ofender a una persona, oféndala. Es el principio de la secta satánica. Haz lo que quieras. Bueno, cuando una persona es dejada a hacer lo que quiera, no tiene freno, no tiene límite. Y entonces, en esa libertad, que no es libertad, sino libertinaje, las personas se mueven continuamente en ese proceder sin freno. Y cuando una persona no tiene freno, comienza a actuar en la vida exactamente como lo siente en su alma. Ahora, los sentimientos Dios los ha dado, hay sentimientos buenos y sentimientos malos. Los sentimientos buenos pues son expresiones del alma, igual que los malos. Usted puede demostrar afecto a una persona con una sonrisa, es un sentimiento. Usted puede demostrar con lágrimas el afecto a una persona también cuando muere un familiar. Son sentimientos que expresan lo que hay dentro de su corazón, de su alma. Y muchas de las veces, cuando nosotros estamos guiando solamente nuestra vida por nuestros sentimientos o pasiones, entonces nuestra vida no tiene freno. A algunos niños continuamente yo les repito: el que actúa por lo que siente, fracasa. El que actúa por sus pasiones, fracasa. El que actúa por la pasión, fracasa. Créame que las pasiones no son buenas consejeras, porque las pasiones siempre le llevan a la tragedia. Imagínese usted una pasión como la flojera. Voy a dormir hasta las 10 de la mañana. Y usted tiene un adolescente que duerme hasta las 10 de la mañana. Él está sintiendo una pasión. ¿Y cuál es esa pasión? Pues disfrutar del beneficio de estar dormido o estar acostado sin ninguna disciplina. Y al joven se le deja dormir hasta las 10 de la mañana. Y de repente llega el momento en el que papá se harta y dice: bueno, hijo, ya es hora, tienes 25 años y no trabajas. Y entonces el papá lo comienza a obligar y el muchacho de repente sale por ahí para al final regresar vicioso y sin la posibilidad de trabajo porque no tiene disciplina. Entonces el muchacho viene y hace desórdenes en casa, viene a patear, viene a ofender a mamá, viene a ofender a papá. No tiene gobierno ese muchacho. ¿Y cuál es el problema? El papá dice: bueno, lo voy a meter a un centro de rehabilitación porque este muchacho me está causando tantos problemas. Voy a ver qué hago. Es más, lo voy a ir a demandar a la policía para que se lo lleve porque ya no lo aguanto. Me tiene ya harto.
Pero este señor no se dio cuenta que eso es lo que formó, porque nunca exigió a su hijo una disciplina, nunca lo enseñó a trabajar, nunca lo esforzó para ser una persona de bien, sino que lo dejó. Créame que un día, cuando haya una balacera, pues uno de los hijos muertos será quizás el de esta persona. ¿A dónde va a amanecer ese muchacho? En el infierno. Porque el padre nunca le enseñó la disciplina. La Escritura nos da un principio que es aplicable a todo lo que emprendemos en esta tierra. Y ese principio es: todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Todo lo que el hombre hace, eso va a recoger al final. ¿Por qué los hijos de repente se vuelven tan rebeldes? Se vuelven personas que no tienen gobierno. ¿Por qué se van a la droga? ¿O por qué hay tantos problemas? Porque tuvieron ausencia de padres. Esa es la razón. Y al no tener esos padres que les estén enseñando continuamente, todo lo que el hombre siembra, eso mismo también recoge. Y esto es verdad. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Alguien me hizo una pregunta y se acercó conmigo y me dice: oiga, ¿desde cuándo hay que corregir a un niño? Yo no vacilé en la respuesta. Yo le dije: desde que usted sabe que el niño está siendo gobernado por sus pasiones. Se quedó pensando un momento y le dice: ¿y desde cuándo un niño puede ser gobernado por sus pasiones? Le dije: pues mire, es muy sencillo saberlo. Yo veo bebés que hacen unos tremendos berrinches y comienzan inclusive a privarse. Si usted ya vio que el niño se le dio de comer, que no tiene un malestar físico, que está limpio y está haciendo un berrinche de aquellos, ¿por qué no aplica lo que dice la Biblia en amor? A un bebé, si usted ama a su hijo, usted no lo va a lastimar, porque acuérdese que no es para desahogar su ira. Y créame que desde ahí usted comienza a comprender la naturaleza humana. Las pasiones batallan en el alma de las personas. Y conforme va creciendo a su hijo puede tomar una actitud de retarlo. Cuando usted le dice: hijo, por favor recoge el juguete y su hijo lo ignora, ¿qué va a pasar? Bueno, si usted también ignora al hijo, bueno, no me obedeció, quizás luego me obedezca. Entonces usted mismo está generando la futura desobediencia, porque no enseñó a su hijo a obedecer cuando usted le dio un mandato. Cuando una persona pasa por alto eso, entonces el hijo vuelve a desobedecer a la segunda, y vuelve a desobedecer la tercera y la cuarta y la quinta. Y luego hay cosas tan horribles como el que tu hijo te mide a ti, y de repente le dices: a ver, Juanito, recoge el juguete. Juanito lo ignora. Y usted vio que no lo hizo. Juanito, por favor, recoge el juguete. Y Juanito se mueve con una lentitud y hace como que lo va a recoger, y cuando ve que usted se volteó, se va para otro lugar. Y usted ya de repente dice: Juanito, recoge ese juguete, ¿no entendiste? El niño se le queda viendo por un momento, lo sigue midiendo y dice: no, todavía no es tiempo. Y entonces dice: Juanito, ya me hartaste, ahora sí. Y el hombre empieza a quitarse el cinturón, y Juanito se empieza a mover con una lentitud, toma el juguete, da 2 pasos, el papá se volvió, lo vuelve a tirar y se va. Entonces Juanito sabe cuando ya es la de a de veras. Entonces cuando el papá ya está de plano a punto de reventar, entonces es que Juanito hace y levanta el juguete y lo pone en su lugar. ¿Por qué le hacemos tanto daño a nuestros hijos? ¿Quién es el responsable de esa conducta, el niño o el adulto? Creo que todos damos respuesta al unísono. Es el adulto el que está provocando esa actitud. ¿Por qué? Porque cuando usted dice: se hace esto, se tiene que hacer. Ahora, no necesita usted gritar, no necesita usted estar neurótico para que le obedezcan, porque las personas, en la medida que han perdido autoridad, porque ellos mismos han quitado esa autoridad que Dios les ha dado, ahora tienen que gritar más, ahora tienen que levantar la voz, y ahora el niño tiene que decir: ¡ya me hartaste! ¡Ahora sí vas a levantar eso! ¿No oíste?
¿Cuántas veces usted en alguna casa de algún vecino, no quiero pensar que en la de usted, oye usted esas cosas? Yo recuerdo que una mujer que era doctora donde vivíamos hace ya muchos años, tenía 2 niñas. Y créanme que esa pobre mujer estaba neurótica. Y créanme que la forma en que trataba a sus hijas era de este tipo de cosas como les estoy expresando, de allí para arriba. Pero no crea que usted era un momento, eran horas y horas y horas. Una mujer que grita y que grita, y yo le decía, qué bárbaro, qué garganta, cómo no se la lastima. La verdad es que esa mujer estaba amargada. Una mujer que había sido divorciada, una mujer que estaba sola, que estaba emprendiendo la vida y que se sentía impotente de poder gobernar a sus 2 niñas que tendrían por aquel entonces entre 6 o a lo más 8 años. ¡Qué horrible! Eso solamente son cosas que evidencian a una persona sin autoridad y que lo único que está haciendo es, o considera que a mayor grito, entonces mayor presión, y que entonces a mayor presión quizás el muchacho o la niña se va a mover a hacer algo. Y entonces ya cuando vean esa actitud horrible, entonces le van a obedecer. Usted está fracasando. Al estar haciendo esas cosas, usted está motivando una obediencia a través de los gritos. Está motivando a que un hijo le obedezca hasta que usted esté ya al borde de la locura. Es un error. Y yo le quiero demostrar que las cosas cambian tan radicalmente, no por el hijo, no, el problema no es del niño, el problema es de usted. Y cuando usted no hace las cosas correctamente, entonces usted fracasa. Ahora, la cuestión de la disciplina es algo que no es de un momento, es algo que tiene que ver con la constancia, para formar el carácter del niño que usted desea formar. Acuérdese, es ese cemento que ahorita es moldeable, que es maleable, que ahorita usted le puede dar la forma que quiera. Ya cuando sea un joven, a ver, grítele de esa manera, le grita más a usted. A ver, trate de imponerle, se va de la casa. Y cuántas situaciones nosotros mismos las hemos construido. No es el joven el problema, nosotros hemos sido el problema. Habrá la manera, según la Escritura, de hacer que un hijo nos obedezca sin tener que gritar, ponernos neuróticos, de amenazar, de gritar, de aventar cosas. La verdad es que sí. La verdad es que sí, si usted hace las cosas como Dios quiere. Vamos a leer el versículo 5 de Proverbios 29, donde nos dice la Escritura: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Es el texto con el que comenzamos. La vara y la corrección van de la mano. La vara y la corrección. Siempre que hablamos de un castigo físico, siempre nos preguntamos muchas cosas. Y una de las cosas es que pensamos que el golpe o que la forma de corregir en sí mismo traen un beneficio. Traen un beneficio cuando lo hacemos como Dios manda. Mire, se ha demostrado en amplitud de ejemplos que la vara o la corrección o los golpes por sí mismos no cambian a ningún ser humano. Comprobado. Y le podemos poner infinidad de ejemplos. Tiene que ser esa corrección con una palabra que se llama amor y que tiene que ver con lo que platicamos el domingo pasado, que es la comunicación. Si no hay amor y no hay comunicación, la vara no trae ningún efecto. Y en una ocasión un predicador lo dijo de una forma irónica. Dice, si Dios quisiera cambiar a los seres humanos desde pequeños con una vara, dice, pues simple y sencillamente hubiera repartido garrotes a todos y entonces en esa medida la gente ya hubiera cambiado. Pero créanme que los padres abusivos usan los golpes y los usan muy severamente y los hijos están peor. Y en algunos casos los hijos se vuelven amargados y se vuelven en contra de los padres. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la vara tiene que ser realmente un producto y una expresión de amor, no de coraje. Y de comunicación. Y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una ocasión iba yo
a corregir a mi hija por una situación. Cuando mi hija me dijo, ¿y por qué lo vas a hacer? Y quiero que me des una razón, me quedé pensando y me puse a platicar con ella. Le dije, por esto y por esto. No quedó conforme, me pidió un versículo de la Biblia. Le dije, está bien, tomé la Biblia y le di un versículo de la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Ya no le quedó otra cosa, otra alternativa. Lo entendió, la corregí, lloró y volví a platicar con ella. Nos pusimos a dialogar, oramos y salimos contentos del cuarto los dos. No parece algo complicado, ¿verdad? Pero bueno, de repente cuando yo puse este ejemplo, alguien me dijo, bueno, oiga, ¿y qué pasa cuando un niño está retorciéndose y no habla y no dice, no hay comunicación, no hay diálogo? Pues creo que es bastante obvio que ahí usted no puede dialogar con un niño que se está retorciendo como gusano y que está haciendo un berrinche de aquellos. Póngase a platicar a ver qué le dice. ¿Se va a seguir retorciendo? ¿Se va a seguir en el berrinche y usted no hay diálogo? ¿Qué hay ahí? Pues una buena corrección, y ya después de que el niño se haya tranquilizado, usted tiene que hablar con él, tiene que platicar, tiene que entender la razón por la cual está usted corrigiendo. Imagínese que de repente haya usted corregido a un niño y le preguntas al niño, oye hijo, ¿por qué te corrigió tu papá? Y que la respuesta sea, pues es que mi papá está enojado, me corrigió porque se enojó. ¿No le daría a usted vergüenza que su hijo dijera eso? Que mi papá me corrigió porque se enojó. Entonces su hijo no entendió nada. ¿Y sabe qué sí entendió? Mi papá está mal, mi papá está amargado, mi papá no me quiere, mi papá es malo. Todo eso entendió. Entonces no produjo el efecto correcto porque usted está demostrando su ira, su enojo y está descargando su tensión, porque a lo mejor usted viene cansado de su trabajo, o a lo mejor tuvo un problema, o su jefe o patrón o como le quiera llamar, le hizo pasar un mal día, lo presionaron, usted llega molesto a su casa y se desahoga con su familia. Oiga, ahí Dios no lo va a ayudar. Al contrario, usted va a tener un problema muy grande. Cuando su hijo inmediatamente dice, mi papá me pegó porque se enojó, olvídese, usted está dañando el alma de su hijo, porque entonces él está entendiendo que su papá le está agrediendo. Es agresión. Pero cuando un hijo dice, bueno, es que me porté mal por esto y esto y esto, usted verá que el alma de los niños está libre. Como quien dice, entienden que le ama, que lo corrigió por algo que él hizo mal, que usted le tiene paciencia y amor. Y créeme, eso produce libertad en los muchachos. Pero cuando usted solamente demuestra enojo, cuando usted es una persona que no es racional cuando se molesta, sino que usted arremete contra el muchacho y le pega y comienza usted a gritar, usted no está haciendo nada más que destruir a su hijo. Y ustedes deberían de sacar una alarma ahí también, ahí padre abusador, padre golpeador, mujer neurótica que está golpeando a sus hijos y los está dañando, mujer gritona y amargada que hasta los vecinos ya la conocen. Y la van a sacar ahí en el periódico y un día en el DIF la van a demandar. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios manda. Lo que Dios manda tiene que ver más con el diálogo, con la comunicación, con la plática. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 11, por favor. Hebreos 12, versículo 11 y 12. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Bueno, la verdad no nos causa gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Utiliza la palabra ejercitar, de la palabra ejercicio, que es cuando alguien practica algo. Cuando alguien habitualmente juega fútbol, practica el fútbol. Entonces, cuando alguien es ejercitado en la disciplina, pues sí, dice que en el momento no es de mucho gozo, pero produce un fruto bueno. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hasta ahí vamos a leer. Es verdad que ninguna disciplina en el momento presente es causa de gozo, sino de tristeza. Pero el resultado es un fruto, y el fruto pues es el producto final de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, cuando usted ejerce fe en Dios y ama a su hijo,
Usted siempre va a dialogar con su hijo y le va a decir: hijo, pues yo tengo que corregirte porque esto es bueno. Mira, lo que hiciste estuvo mal, y usted le va a dar muchas razones. ¿Cuándo hay que dar razones? Pues cuando el niño ya tiene razonamiento. Cada niño es diferente. Cada padre que ama a su hijo lo conoce perfectamente porque trata de relacionarse, de interactuar con su hijo y lo conoce. Pero el padre ausente o la madre que no quiere interactuar con... Bueno, la maestra conoce mejor a su hijo que ella misma. Y eso es trágico. Entonces, ¿cuándo hay que hablar con los hijos? Pues cuando tengan la capacidad de razonar, cuando pueda usted platicar con ellos y hablar con ellos. Siempre va a haber un diálogo. No, nunca va a ser: te pegué y nunca hablé contigo. No, tiene que haber un diálogo. Si usted se fija en todo lo que estamos hablando, no hay pasiones por parte del adulto. ¿Cuándo hay abuso? Cuando el adulto está actuando por ira, por coraje, cuando está cegado por la pasión, cuando se levanta ya a golpear por coraje. Mira, una persona que golpea con coraje no mide sus fuerzas, no mide consecuencias, está cegado. Al igual que dos animales se encuentran en la calle y usted ve a dos perros peleándose, se lastiman, se sangran o se matan, porque están actuando por la pasión, por el instinto. Igual un ser humano, cuando está golpeando a otra persona por coraje, por una pasión, la persona puede no solamente lastimar a una persona, que en este caso sería su hijo, sino que también lo puede dejar paralítico, puede darle un golpe en una parte totalmente que lo pueda usted lesionar. Y créame que usted va a ir a la cárcel, y con justa razón, y usted dirá: no, pues es que yo quise a mis hijos y los quise enderezar. No es cierto, usted los echó a perder. Entonces, todo esto tiene que ver en un contexto de ser libre de pasiones. Ahora, eso suena sencillo, ¿verdad? En la práctica no lo es. Entonces, cada vez que usted se sienta con coraje para ir a corregir a un hijo o hacer algo para corregir una actitud, si usted lo primero que tiene que hacer es controlarse a sí mismo, mejor no lo haga. Mejor sálgase de su casa un momento, que le pegue el aire, piense las cosas, regrese y entonces corrija a su hijo. Bueno, pero es que si lo hago después ya no siento lo mismo, ya no lo hago con el mismo efecto. Pues de eso se trata, que usted pueda controlar esas cosas y pueda corregir a su hijo sin la pasión, sin los enojos, sin la molestia, sin las malas palabras, sin la grosería, sin la ofensa. Porque cuando usted lo hace así, olvídese, produce un efecto contrario. Aquí está el principio de la Escritura. Leamos, por favor, Santiago 1:20. Aquí está. Mire lo que dice Dios. Porque la ira del hombre, o la traducción correcta, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando una persona está enojada, Dios no está bendiciendo. Porque cuando usted está en el coraje, Dios no está actuando a través de usted. ¿Sabe quién está actuando? Está actuando Satanás, destruyendo a su familia. Está actuando su pasión, está hablando totalmente la pasión, la ira. Ahora, fíjese, nada más vamos a pensar un momento. ¿Cómo puede la ira controlar la ira? ¿Cómo puede una pasión someter a otra pasión? ¿Cómo puede un hombre iracundo, una mujer amargada corregir a un niño si ella misma no se puede corregir? Si el hombre mismo no puede tener dominio propio para controlarse, ¿cómo va a corregir a otro ser humano? Pues es una necedad. Y yo diría que eso es una torpeza, es como querer apagar el fuego con gasolina. Pues póngale más gasolina, no lo va a apagar, lo va a prender más. Y trate de apagar ese fuego con más gasolina, lo va a prender más. Que es precisamente el efecto que muchos padres dicen: yo no entiendo qué pasa. Si estoy con mis hijos y los corrijo y estoy tratando de hacer lo mejor correcto, veo lo contrario y van para atrás y para atrás y para atrás. ¿No será que algo esté mal? Pues sí, hay algo que está mal. ¿Sabes qué está mal?
el que las cosas las estás haciendo sin la bendición de Dios. Las estás haciendo por la amargura que fluye de tu corazón. Las haces por el coraje que sientes de que ya tu hijo te hartó y ya te llenó prácticamente, como dicen, la bolsita de piedras. Y ya estás harto y te levantas para decir, a ver, ahora sí te vas a aplacar. Usted levanta y golpea a su hijo y empieza a sentir el coraje hasta que se desahoga. Y ya luego en un sentimiento de culpabilidad dice, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero que tú te corrijas porque tú estás haciendo esto. ¿Sabe qué es lo que usted le está diciendo a su hijo? Tengo que desahogar mi coraje. Eso es lo único que le está diciendo. Y lo que usted le está moviendo al diálogo con su hijo no es el corregir algo, instruirlo correctamente. ¿Sabe qué le está moviendo? Un sentimiento de culpabilidad, una conciencia culposa. Es lo que le está moviendo. Y cuando hay esa conciencia culposa, mire, regálele un chocolate. No le va a producir ningún bien a su hijo. Regálele ahora el viaje a donde quiera, o el juguete que quiera, o lléveselo al restaurante que quiera, como quiera que sea. Eso no va a enmendar su falta, porque su hijo está viendo que usted está haciendo las cosas totalmente mal. Ahora, su hijo no le puede enseñar teológicamente que está usted mal, porque usted es un adulto, y el niño no le va a poder expresar probablemente en palabras. Quizás lo único que le diga a lo más es que tú te enojas, papá, es que tú te enojas, mamá, es que tú me tratas mal, mamá. Y usted tratará de argumentarle y decir, no, hijo, es que yo te quiero, es que esto, lo otro. Pero créame que es notorio cuando un hijo se le ama. Y el hijo lo entiende. Y ese trabajo de corregir es una expresión de amor, se lo repito. Es una expresión de amor, no es una expresión de ira. Y cuando usted expresa el amor a sus hijos a través de la disciplina, créame, sus hijos se sienten muy bendecidos. Muy bien. ¿Qué es la vara entonces? Bueno, la vara es cuando un papá que ama a Dios, una mamá que ama a Dios, que sus corazones están limpios, tienen fe porque Dios les ha dicho que corregir a sus hijos es lo mejor y lo hacen para Dios. Qué interesante. Lo hacen para Dios. ¿Es bueno obedecer a Dios? Claro que es bueno obedecer a Dios. Así como usted obedece a Dios en no mentir, en no robar o en guardar cualquier mandamiento, también así es un mandamiento corregir a nuestros hijos cuando han hecho algo incorrecto. Ahora es importante que usted dialogue con sus hijos y les diga, yo soy tu papá y Dios me ha permitido serlo. Pero yo, tu papá, estoy sometido a una autoridad mayor que es la de Dios. Y Dios me manda que te ame y te cuide y te corrija. Usted puede hablar con su hijo estos pasajes bíblicos que le acabo de decir y los lee. Y decirle, hijo, mira, tú puedes entender, hijo, que yo no voy a corregirte nada más porque yo quiero, sino que tiene que haber una falta. Si el niño ya entiende, razona, hijo, tú tienes derecho a apelar, a dar tu razonamiento. Tú tienes derecho a que yo te escuche y entablar un diálogo. Y cuando las cosas son claras, hijo, tú tienes también el deber de reconocer tu falta y entonces yo te voy a corregir porque estoy obedeciendo a Dios. Entonces, cuando usted habla con los hijos, ya es algo que es perfectamente entendible para ellos y para usted. Y que cuando usted va a actuar con ira, pues los hijos mismos también pueden apelar, papá, tú me estás pegando con coraje. Y a lo mejor usted dice, bueno, ¿no será que nuestros hijos se hacen manipuladores? No. Cuando hay algo mal, hay algo mal. Y cuando usted está actuando mal, también usted debe de reconocer que está actuando mal. Es importante instruir a los hijos en esto. Y si ellos entienden que usted está obedeciendo, entonces eso es algo que les va a ayudar a ellos. Siempre les he explicado a mis hijos, yo lo tengo que hacer. Ahora, si somos honestos, usted y yo, nos gusta corregir a nuestros hijos. A mí no me gusta. Le soy franco, a mí no me agrada. Y yo estoy seguro que a ningún padre le agrada. Sin embargo, como es una cuestión de obediencia, lo tengo que hacer. Bueno, a veces quisiera que lo que mi hijo va a pasar me pasara a mí. La verdad.
pero entiendo que es la medicina que Dios dejó para su bien. Y se lo explico y se lo vuelvo a explicar. Entonces, yo quiero que usted entienda una cosa. Cuando hay razón y tiene el corazón correcto y está haciéndolo en fe para Dios, porque ama a su hijo, créame, usted le está haciendo el mayor de todos los bienes. Vamos a leer otro pasaje, por favor. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Usted puede leer eso en su casa. Vuelvo a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ese es Dios. Imagínese usted, Dios nos ama y cuando nos toma por hijos, cuando realmente somos hijos, no nos va a dejar sin nuestro castigo cuando hacemos algo incorrecto. Y bueno, yo le quiero poner un ejemplo. Una ocasión, un hombre que se convirtió al Señor Jesús estuvo sirviendo con su esposa a Dios, como todo cristiano obviamente. Y un día él decidió apartarse de Dios. La Escritura nos dice en el libro de Proverbios capítulo 18 que su deseo busca el que se desvía. La persona se aparta de Dios. Y este hombre de repente le empezó a ir muy mal. Se enfermaron sus hijos, se quedó sin trabajo, le fue sumamente mal. Y la peor de todas las tragedias, se murió uno de sus hijos. Este hombre fue humillado hasta lo sumo. Dios, al que toma por hijo, lo disciplina, pero volvió al camino. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué hay personas que hacen tantas cosas malas y no les pasa nada? Y de repente usted los ve que andan en el adulterio, en la mentira. Pues yo nada más preguntaría una cosa: ¿realmente serían hijos de Dios? O probablemente nunca fueron hijos de Dios. Porque al que Dios toma por hijo, aquí dice, al que ama, disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. ¿Dios es malo? No. Sino que Dios busca nuestro bien siempre y nos va a ayudar para que no vayamos a terminar en aquel lugar de tormento llamado Seol, llamado Hades, llamado Gehenna, y lo que usted y yo conocemos en la palabra más común, infierno. Dios en verdad tiene cuidado en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué corregimos a nuestros hijos? Pues los corregimos porque no queremos que ellos desarrollen una vida a través de las pasiones. ¿Sabe que la peor de todas las tragedias de los seres humanos son sus propias pasiones? Sí, querido amigo, mire, una persona que cae en adulterio, pese a que entiende que no es lo bueno, pese a que entiende que va a destruir su matrimonio, pese a que entiende que va a dañar a sus hijos terriblemente, pese a que entiende que está mal, como quiera que sea, lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque la persona está actuando en una pasión, en un sentimiento, donde la persona no está razonando, no está tomando decisiones racionales, sino que está sintiendo. Y cuando la persona está viviendo por lo que siente, entonces va a fracasar, y fracasó en eso, y puede fracasar en cualquier otra cosa. Y usted puede recordar la historia bíblica de un jovencito llamado José, donde una mujer casada lo quiere seducir, y donde prácticamente le está diciendo: ven, duerme conmigo, no hay problema, nadie lo sabrá. Por eso dice el libro de Proverbios que el pan comido en oculto es sabroso. Pero es una tragedia. Y este muchacho no accedió. Ahora, ¿por qué no accedió? ¿Porque no tenía ganas? ¿Porque no tenía deseos? ¿Porque no era hombre? No, todo lo contrario. Porque toma una decisión en base a un principio: Dios, sus mandamientos. ¿Cómo voy a caer yo en adulterio? ¿Cómo voy a hacer lo malo ante Dios? ¿Usted cree que tendría ganas? La respuesta es sí, sí tenía ganas. Cualquier persona puede caer en una situación semejante. Usted como hombre puede caer en una situación semejante en su trabajo.
Usted como mujer puede caer en una situación semejante, como en cualquier situación. Y créame, no es la falta de oportunidad, es el vivir la vida bajo principios, bajo el temor de Dios. Y si usted no me cree, en una ocasión una mujer casada, aproximadamente de unos 47 años, no muy guapa, por cierto, de complexión muy robusta, un día le llegó una cartita. Y esa cartita era: la quiero mucho, estoy enamorado de usted. Desde que la vi, siento algo muy especial por usted. Y luego decía: si usted quiere saber quién soy, le espero en tal lugar. Yo le pregunté a la señora: ¿y usted qué hizo? Bueno, la señora me dice que estaba batallando en sus pensamientos con tantas ideas. Dice que tan solo el pensar que una mujer de 47 años, muy robusta, le atrajera a un hombre, para ella era algo muy fuerte, que le jalaba. Le dije: ¿qué hizo? Dice: tomé la decisión de ir, aunque en el trayecto comencé a razonar y dije: pues, ¿qué estoy haciendo? Una mujer casada, 47 años. ¿Sabe? Si esta mujer hubiera continuado con sus deseos, ¿a dónde la hubieran llevado? Ahora, de entrada yo veo una derrota en ella. El simple hecho de tomar eso y de creerlo y avanzar es prueba de que sus pasiones le estaban ganando. No cayó, obviamente, pero esas pasiones venimos arrastrando todos los seres humanos, los cristianos y los no cristianos. Los no cristianos cuanto más. El no cristiano vive bajo su pasión. Cuando se enoja, no te habla. Y olvídate, pueden pasar semanas, no te habla. Cuando está contento olvídate, de una persona muy amable, muy sonriente. Te odio y te quiero. Estoy en el cielo y te mando al infierno. Te mando a la gloria y te mando a... Y así es, en sus altibajos emocionales. ¿Por qué? Porque esta persona no aprendió desde pequeña a tener un fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y cuando nosotros estamos corrigiendo a nuestros niños para que no actúen por la pasión, oiga, cuando está haciendo un berrinche, la pasión lo está gobernando. Lo tiene usted que poner en su lugar y ponerlo para que él gobierne sus propias pasiones. Cuando un niño hizo algo incorrecto, es que fue vencido por la tentación a algo. Y al corregirlo, usted le está enseñando que todo tiene una consecuencia en la vida. Y lo está corrigiendo para que cuando sea adulto no caiga en las garras del adulterio. ¿Qué tiene que ver la vara con el adulterio? Tiene que ver todo, todo. Porque si desde pequeño este niño fue enseñado, instruido, disciplinado en los mandamientos del Señor y fue corregido con la disciplina que Dios manda, le está enseñando una cosa: dominio propio. Y que cuando sea adulto, él no se deje arrastrar por el adulterio, por la ira, por el coraje y golpear a las personas, sino sea alguien más racional, alguien más fundamentado en las decisiones racionales, con principios que están en la palabra. Imagínense a nuestros hijos en un adulterio. Usted fracasa con ellos. Bueno, sí, mi hijo estudió en la universidad fulana de tal, como muchos profesionistas exitosos en sus carreras, y véalos, fracasaron su matrimonio. Véalos incapaces de relacionarse afectivamente con otra persona. Véalos en sus sub y bajas emocionales, de verdad en una miseria y una tragedia, por cuanto sus vidas no son gobernadas por la razón y los principios de Dios. Qué terrible. Créame, eso es bastante horrible. Imagínese a las personas viviendo en estas trampas del demonio, que son las pasiones, en los celos, en los pleitos, en las contiendas, en las mentiras. Eso es lo que la gente vive sin Dios. Pero cuando usted ama a sus hijos y los corrige correctamente, usted está poniendo un fundamento, un cimiento claro para la vida adulta. Es bueno, es correcto. Algunas objeciones nada más para no aplicar esto de la Biblia.
algunas personas dicen, bueno, yo amo demasiado a mis hijos para castigarlos. Pues la Biblia dice lo contrario, que cuando tú no lo corriges, tú aborreces a tu hijo. Tengo temor de lastimarlo. Bueno, ya dijimos que cuando hay coraje, sí, ten cuidado y no lo hagas. Es más, Dios te prohíbe que lo hagas. Cuando tienes el amor de Dios, no lo lastimarás, te lo aseguro. Al contrario, le será provechoso a él y te será provechoso a ti. Me temo que haré un rebelde a mi hijo y lo haré iracundo. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo, te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Creemos eso de Dios? Volvamos a leer. Corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Alguna vez te has sentido agobiado por tu hijo adolescente que no se somete, que no llega a casa, que no quiere hacer nada, que es un desobligado, que lo mandas a barrer y no quiere hacerlo, y hay pleitos en casa y problemas y problemas y problemas y problemas, y ya te sientes agobiado con tu hijo y dices, caramba, ya me hartaste, lárgate de la casa mejor? ¿Cuántos padres realmente viven esa novela? Pero aquí dice la Escritura, corrige a tu hijo y te dará descanso. Y no solamente descanso, y dará alegría a tu alma. ¿Cuándo da alegría un joven a nosotros? Pues cuando lo ves que es responsable, cuando lo ves que está triunfando, cuando lo ves que es una persona respetuosa, cuando lo ves exitoso en lo que está emprendiendo, te sientes bien, te sientes orgulloso y dices, ese es mi hijo. ¿O no es así? Como que viene la satisfacción en tu corazón y dices, valió la pena. Pero cuando tu hijo es lo contrario, no te da descanso. Oiga, le hablamos de la comandancia de policía, a su hijo lo encontramos aquí en un carro con un compañero y traía droga. Ahí va el padre. ¿Sabe qué? Pues si no quiere que lo remitamos allá al reclusorio, deme 20,000 pesos. Ahí anda el hombre consiguiendo los 20,000 pesos por toda hora. Y de repente, ¿qué cree? Que su hijito ya embarazó a una muchacha. Y ahora le cumple. Mi hijo. No, y que su hijo ahora lo golpearon, está ya tirado en la calle. Oiga, es una carga, olvídese, es un dolor, es una tragedia, el hombre llora, el hombre se desespera, se quiere arrancar los pelos, se quiere dar de topes en la pared, ya no sabe qué hacer, de repente él se siente tan desesperado. No, pues no tiene descanso. Alegría, pues eso ya ni remoto. Pero la Biblia dice que si tú haces las cosas bien desde temprano, te va a dar descanso. Pero por la falta de tiempo, por la flojera o por lo que tú quieras, no se hace. Y si se hace con coraje, se hace mal. Entonces, la Biblia es clara. Corrige a tu hijo en el amor de Dios, una expresión de amor. Comunícate con él, háblalo, ámalo, dedícate a él y te va a dar descanso. Si te cuesta trabajo ahorita hacer eso, cuando sea joven te va a dar muchísimo más trabajo. Se lo mando a su abuela, que su abuela lo cuide, que su abuela cuide. Ándale pues, su abuela lo tendrá por unos días, por un año si tú quieres, por 2, y cuando te lo regrese será corregido y aumentado. Y entonces sí, dirás, ¿por qué fui tan necio? Otro argumento por la cual la gente dice, no, yo no hago eso porque no funciona, yo ya he tratado de aplicarlo con mis hijos y no funciona. Bueno, no funciona por muchas razones. Uno, porque cuando no eres constante en eso, pues entonces no funciona. Ahora, los hijos en edad de crianza, nosotros llamamos hijos en edad de crianza de 12 años hacia abajo. Vamos a decir que de esos 12 años hacia abajo es ese cemento que usted lo hace y todavía lo puede hacer así, porque es moldeable. De los 12 para arriba ya parte de su carácter está formado. Y una persona ya de 18, 20 años ya tiene un carácter. Bueno o malo, ya está formado. Entonces, cuando tu hijo está en edad de crianza,
y tú eres una persona constante, tú verás un resultado. Pero en esa etapa de crianza, de 12 años hacia abajo, pasa algo muy interesante. De repente crees que tus hijos van bien y de repente viene un problema y te sientes todo desubicado, diciendo, pues, ¿qué pasó? Lo más normal es que un padre, cuando no tiene la instrucción, se desanime y diga, no, no es cierto, no funciona. No, es que no es eso. Debemos de entender que la edad de crianza es una cuestión de ensayo y error. Ellos están aprendiendo, de repente están bien y de repente se caen en alguna área de desobediencia. Estamos hablando de niños, no sé si me estoy dando a explicar. Entonces, ¿qué necesita usted? Volver a recorregir y volver otra vez al camino. Vuelve otra vez a quererse salir, vuelve usted. Es como el molde. Si pone el cemento y tiene una grieta, pues tape la grieta y vuelve a echar el cemento. Se salió por otro lado, pues vuelve a taparle y ponga el cemento. Llegará el momento en que eso esté cuajando, esté formándose. De 12 años hacia abajo es una etapa de crianza. Hay cambios, a veces pareciera que hay fracasos grandes, pero el Padre amoroso, el Padre paciente, seguirá constante. Y olvídese, la bendición es segura. Otro es porque las personas, vuelvo a repetir, corrigen con coraje, desahogando sus frustraciones y el estrés. Otros, porque definitivamente se lo delegan a otra persona. A veces un hijo percibe a la mamá como el demonio encarnado, porque es la dura, es la mano fuerte en casa, y el papá es todo sonrisas, véngase mi hijo, y juega con él, y la mamá lo puso en su lugar, y el papá, no le hagas caso a tu mamá, hombre, vente, vámonos a ver la televisión. Obviamente eso no va a funcionar porque el niño está viendo a un ogro y a una persona que es lo más linda. Mi papá me deja hacer todo lo que yo quiero. Papito me deja ver la televisión con él. Papito dice que no le haga caso a mi mamá, que está un poquito amargada. No, mi papito me dice que mi mamá que la comprenda, que tuvo un día malo. Entonces, en esa dualidad, en esa forma en que uno es consecuente y el otro es estricto, no hay más que fracaso. Nosotros en alguna ocasión que dimos una plática, le llamamos eso al monstruo de dos cabezas. Y es monstruo de dos cabezas porque uno es disciplinado y el otro es manga ancha. Entonces el niño tiene dos mensajes. Pero como el niño en edad de crianza no tiene parámetros de valor porque se está siendo enseñado en ello, pues lo único que el niño entiende es, este es bueno y este es malo. Este me quiere y este no me quiere, o sí me quiere, pero me quiere menos, me quiere más el que me compra todo, el que me deja hacer lo que yo quiera. Y bueno, si usted estuviera en los zapatos de un niño, ¿con quién le gustaría estar? Pues por lógica me gustaría estar con el que es manga ancha. No manga ancha, doble ancha. Me compra todo, me apapacha todo, me consecuenta todo, o es al revés. Puede haber un papá que es disciplinado y la mamá es manga ancha, o triple manga ancha. Y de repente el papá quiere poner orden y la mamá, no le hagas caso a tu papá. Es más, si él te castigó, mira, haz como que estás castigado y yo te dejo que hagas lo que quieras. Pero cuando venga él, mira, tú calladito, no digas nada. Olvídese, eso, ¿sabe qué va a generar? Pues una desgracia en el hijo. Los adultos, bien o mal, ya están bien formados o mal formados, pero el hijo está en etapa de ser moldeado. Entonces, yo le aconsejo una cosa. Si usted considera que este principio de la Biblia lo va a hacer mal, no lo haga. Yo creo que usted necesita primero dialogar con su esposo y con su esposa y hacer unidad. Siempre tenemos una regla en casa. Cuando mamá disciplina a un niño, yo me alineo con mamá. Estamos en lo mismo. Luego el niño trata de atribuir injusticia a la mamá y llega, papá, mi mamá esto. Yo me alineo con su mamá, porque somos una autoridad, hacemos un solo frente. Si el niño ve un poquito de blandura en mí, diciéndole, nada más insinuándole que su mamá no está tan bien, yo estoy dañando al hijo. Ahora, supongamos que sí, efectivamente la mamá se excedió en algo. ¿Qué es lo que conviene? Alinearse con la mamá y platicar con mamá a solas.
mira, esto y esto y esto. Bueno, dará razones y llegará a entenderse que si hubo algo incorrecto, mamá llegará y le pedirá perdón al niño y le explicará por qué tenía razón en esto. Pero los dos nos alineamos, si nos entendemos. Los dos vimos lo mismo, los dos estamos trabajando en lo mismo. Y esto bendice mucho a nuestros hijos, porque nos ve unidos, porque nos ve con el mismo sentir, con la misma visión, con el mismo amor, con el mismo aprecio. No hay diferencias de este es blandito y no, es lo mismo. Y eso es bueno. ¿Cuántas veces los papás cometen ese gran error y por eso no funciona? Bueno, termino diciendo lo siguiente. A algunas personas les cuesta más trabajo la disciplina física que el diálogo. Y a otros les cuesta más trabajo el diálogo que la disciplina. O sea, hay papás que no saben hablar, saben corregir y no tienen tiempo para hablar, no quieren interactuar con el hijo, con la hija. Eso es una disfunción. O hay personas que dicen, no, mi hijo entiende con palabras, yo hablo con él y se acabó. Bueno, cualquier cosa que se cargue a un extremo siempre va a provocar un problema. Siempre. Entonces, aquí otra vez vuelve el diálogo entre esposos. Se requiere platicar con la esposa, con el esposo. Y el esposo a veces puede ser muy diplomático, siempre quiere echar sus discursos y miren, es que pues, la verdad, vamos a hacer bien las cosas, hijos, miren, siéntense ahí, les voy a platicar y les voy a decir. Pero el hijo vuelve a lo mismo. Bueno, los diálogos no sirven. Lo importante es corregir una conducta y aplicar el principio de la corrección y el diálogo, la comunicación. Y aquí es donde hay un apoyo de esposos. A lo mejor la mamá es muy disciplinada y el hombre es muy diplomático, o al revés, el hombre es muy rápido para corregir y la mamá es la que siempre trata de aliviar las cosas con palabras. Necesitan hablarlo, necesitan tener un tiempo abundante para poder dedicar el tiempo correcto a la familia y hacer unidad. Ahora, este principio de unidad aplica siempre, con los hijos jóvenes y con los hijos casados. Papá o mamá no puede ser uno de una manera y otro de otra manera, se alinean a lo mismo, porque son uno. Y de ahí lo interesante que dice la Escritura, que cuando una persona se casa no son más dos, sino uno. Lo que le afecta a mi esposa me afecta a mí, lo que me afecta a mí le afecta a mi esposo. Entonces, ¿cuán importante es eso? Termino yo diciendo, en el libro de Génesis capítulo 18, versículo 19, esto es lo que espera Dios de un hombre, de una persona, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fíjese cuánta confianza Dios tiene en este hombre, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Es un hombre que tiene autoridad y gobierno en su hogar. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, haciendo lo bueno. Y entonces Dios lo iba a bendecir. Exactamente es lo mismo. Si usted tiene buena comunicación con su esposa y lo platican, usted va a bendecir a sus hijos y Dios los va a bendecir de una manera especial. Si usted ha sido una persona que ha soltado la disciplina y sus hijos perciben a su esposa como un ogro y a usted como la linda paloma, usted ha pecado contra su esposa y contra sus hijos y necesita pedirle perdón a su esposa y a sus hijos. Si usted ha delegado esta responsabilidad de la corrección a otra persona y le puede poner la mano encima a su tía, a su abuela, pídale perdón a sus hijos. El contexto de la vara es exclusivo de los padres, nadie más. Si usted ha avergonzado a sus hijos públicamente y los ha corregido delante de terceras personas,
de tal manera que su abuela se espanta y su tío y la familia, usted tiene que ir a pedir perdón a la gente que se escandalizó, porque esto es un asunto muy privado, de amor entre usted y su hijo. ¿A usted no le gustaría que lo avergonzaran en público, sí? Claro que no. A nadie nos gusta que nos avergüencen en público. Usted tiene que arreglar todas esas cosas. ¿Cuánto bien quiere Dios hacer a sus hijos a través de usted? Mire, en una ocasión un predicador hizo esta pregunta a una audiencia. Le dijo: ¿quién cree que Dios es todopoderoso y que nada es imposible para Dios? Y todos al unísono dijeron: amén, todos. Y luego volvió a preguntar: ¿quién cree que Dios es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él a través de ti? Entonces como que hubo un silencio, porque estamos dispuestos a decir que Dios todo lo puede, pero ya nuestra vida personal no puede tanto. Yo le quiero decir una cosa de parte de Dios. Dios quiere bendecirlo a usted, Dios quiere bendecir su matrimonio, Dios quiere bendecir a sus hijos a través de usted. Dios quiere ayudarle, aunque usted crea que no. Hay una solución a todos los problemas familiares, si usted está dispuesto a ser un instrumento en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias, Jesús, porque tú corriges lo deficiente en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quieres bendecir nuestros hogares. Señor, que nuestra familia, Señor, la futura generación, sean bendecidos por ti, Señor. Ayúdanos a ser colaboradores tuyos para hacer las cosas correctamente. Te pedimos, Señor, que en este país donde la palabra no ha sido el fundamento, Señor, vengas a corregir lo deficiente. Y si no en todo el país, al menos con las personas que escuchan tu palabra, Señor, con aquellos que quieren obedecerte.